Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Los integrantes son Bolán Enríquez Josefovic, Gómez López Leonardo, Gómez Santiago Rubí, López Jiménez Juan Carlos, López Merino Marceli Margarita y su servidor Bernardo López Vera. Nosotros le vamos a hablar sobre la persona, que son dentro de ellos las emociones, actitudes y valores dentro de la organización. Para ello le voy a dar una pequeña introducción. En esta exposición estudiaremos las aplicaciones de conocimientos relativos a tal manera que las personas que actúan dentro de la organización se generalicen con las emociones, actitudes y valores. Siguiente hoja, por favor. Al iniciar este tema, nos preguntamos qué es la personalidad. La personalidad es un planteamiento psicológico que hace referencia a un conjunto de cualidades propias de una persona. Para ello designamos tres aspectos. Uno de ellos son los atributos personales. Esos atributos personales hacen referencia a la organización que debe tener un humano diferente dentro del desarrollo. Otro de ellos son los modos de supervivencia, que nos dice que es un modo de adaptación por el medio a partir de las características del individuo. Y por último, las características que posee un miembro del grupo que hace diferente de las características que posee. Para ello, hablaremos los tipos de personalidad que existen. La siguiente hoja, por favor. Tipos de personalidad. Uno de ellos es la responsabilidad. La responsabilidad que actúa el individuo dentro de la organización, que hace que sea responsable dentro del grupo. Otro de ellos es que sea organizador, que el individuo sea, que sepa organizar muy bien dentro de la organización. Otra de las cosas es que sea pensador o pensadora o reflexiva. También debe de ser optimista. Dentro de ello también se habla de los sentimientos. Uno de esos sentimientos es introvertida o extrovertida. Bueno, le dejo la palabra a mi compañero que les hablará de las emociones. Bueno, yo voy a hablar sobre las emociones. Pasa, por favor. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación en ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. Las emociones son universales y comunes a todas las culturas. Sus manifestaciones también tienen patrones de comportamiento semejante a todos los individuos. La siguiente, por favor. Las emociones tienen tres tipos de funciones principales: la función adaptativa, la función social y la función motivacional. La función adaptativa es en la que te adaptas conforme a tu entorno, o sea, y tratas de aparentar estar feliz cuando en realidad no lo estás, o simplemente fingir que estás triste o sea, te tratas de adaptar conforme al entorno que está a tu alrededor, o sea, por ejemplo, un funeral y tratas de darle pésame a la persona de la que
acabó de pasar el suceso. La función social es la función en la que la sociedad actúa sobre ti y cómo te hace pensar hacia ti mismo. O sea, te pueden decir muchas cosas, te pueden hacer feliz, te pueden hacer enojar y te pueden suprimir hacia un punto en el que ya no puedes seguir más. Todo eso influye mucho en la función social. La función motivacional son aquellas en las que una persona te está apoyando emocionalmente y te está diciendo que puedes lograr lo que tú quieras hacer y eso es lo importante de la función motivacional, o sea, el sentirte apoyado por un externo que está a tu lado. Sigue, por favor. Las 6 emociones básicas. La ira descrita como un sentimiento de indignación o enfado al ser ofendido o agraviado. Tristeza, definida como una sensación de infelicidad o desdicha. Alegría, la cual consiste en un seguimiento de bienestar y satisfacción. Sorpresa, lo cual puede ser un asombro o un malestar ante un suceso inesperado. Asco, haciendo referencia a la sensación de intenso desagrado o condena hacia lo repugnante o repulsivo. Miedo, una forma de, de aprehensión que suele ser originada por la percepción o sentimiento de dolor, peligro o amenaza. Siguiente, por favor. Ámbito de las emociones en las organizaciones. Esos ámbitos son la intrapersonal, individual, interpersonal, grupal y organizacional. Las emociones en las organizaciones son muy importantes, ya que estas les importa mucho a las organizaciones, ya que definen mucho sobre ti y tu forma de trabajar. La, pues la, pues como la emoción individual es aquella en la que habla mucho sobre tu persona, si te sientes por mayor tiempo feliz, triste, enojado o agraviado por todo lo que está pasando a tu alrededor. Y la intrapersonal es el cómo te comunicas con las demás personas y, y hace sentir a las demás personas. Y la grupal, en la que si siempre estás en un grupo donde están felices o siempre están tristes. Y la organizacional es aquella en la que habla mucho sobre ti. Esta es la que más habla sobre ti porque, o sea, te permite ser organizado o inorganizado, pues es lo que más le importa a las empresas o organizaciones. Y siguiente. Bueno, los dejo con mi compañera Rubí y con la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la condición que digiere el comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden afectar el entorno de las personas. Por eso es importante que el hombre tenga una buena actitud para garantizar una buena calidad de vida. El ser humano puede experimentar y aplicar una actitud positiva o una actitud negativa y de acuerdo al comportamiento que manifieste puede provocar consecuencias favorables o desfavorables. La actitud de una persona describe cómo es su carácter. Existen dos tipos de actitudes positivas y actitudes negativas. Las actitudes positivas es aquella que se fundamenta en los principios de la igualdad y la tolerancia. Cuando una persona tiene una postura positiva puede afrontar las situaciones difíciles de la vida con optimismo, enfocándose más de los beneficios que la situación le puede proveer que en la propia situación objetiva. Las características de las actitudes positivas son no guía afrontar las situaciones y no esconderse de ellas.
forma un carácter fuerte y firme en la persona. Hace posible una buena convivencia dentro de la sociedad. Permite al ser humano tener mayor oportunidad y alcance. Incrementa la empatía en la persona. Desarrolla una actitud inquisitiva y una actitud proactiva. Las actitudes negativas. Las actitudes negativas vienen alimentadas de la falta de fe, del miedo y de la ira. No permite que el ser humano encuentre beneficios en ninguna situación que se presente y por ende prefiere evadir, esconderse o darse por vencido. Las actitudes negativas son predisposiciones o conductas convertidas en malas intenciones de una persona ante la sociedad. Las características de las actitudes negativas son: no anima a la persona a afrontar las consecuencias que se presenten, genera frustración y sentimientos tóxicos, no guía al alcance de objetivos, incrementa la baja de autoestima y puede contribuir a generar depresión, promueve una actitud derrotista. Los tipos de actitudes del ser humano. Bueno, la actitud sumisa. La actitud sumisa, en este tipo de actitud, las personas se postulan como objetivos, permitiendo así que las demás sean los objetos responsables y dueños de las decisiones. Las actitudes agresivas. En este tipo de actitud se suele pasar en condiciones de segundos a la acción y figura un acto impulsivo que persigue la consecuencia del significado de la justicia, ignorando el de los demás. Está la actitud emocional, actitud flexible, actitud pesimista, actitud manipuladora. Las actitudes cuentan con 3 componentes importantes. El componente cognitivo, el componente afectivo, el componente conductual. El componente cognitivo de una actitud hace referencia a la descripción de la misma o al construir mental de cómo funcionan las cosas. El componente afectivo es la parte emocional que subyace a la actitud. Y por último, el componente conductual se refiere a la intención de comportarse de forma determinada frente a algo o a alguien. Daré un pequeño ejemplo sobre esas 3 actitudes. Cuando afirmamos el ambiente en el trabajo está cargado de tensión, eso hace referencia al componente negativo. Me frustra que no encontrarme a justo del tiempo en mi trabajo, sería el componente afectivo. Y por último, voy a reunirme con mis compañeras para poder solucionarlo, es el componente de comportamiento, el componente conductual. Bueno, para que me entiendan un poquito más sobre los 3 componentes, presentaremos un video. Según su actitud o su comportamiento, para mí las personas se dividen en 2 grandes grupos: los non-veno y los dale pues. Los non-veno piensan que vivimos en un mundo cruel por naturaleza y que todo lo que en él pueda salir mal, saldrá mal. Los dale pues, por el contrario, esperan lo mejor de todo. Creen que las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y la frustración. Ante una misma situación, non-venos y dale pueses tendrán sentimientos y reacciones totalmente distintas. El número 9. Yo y mi mala suerte, carajo. Para cuando me toque ya no quedará nada. Maldito súper. ¿Sabes qué? Esta semana no como carne y ya está. El número 9. ¡Wow, qué filón! Pero bueno, así me da tiempo de comprar las otras cosas y voy adelantando. Lluvia, lo que me faltaba. La ropa que dejé tendida ya se habrá empapado. Y ahora con el tráfico mi bus no va a llegar nunca. Me voy caminando para la casa. Encima me va a dar una pulmonía.
Lluvia, mira tú, ya no tengo que regar las plantas. Y seguramente el bus va a tardar por el tráfico, así que me da tiempo a terminar este libro. Ah, no, mira, al final se llegó pronto. Qué suerte. Lo sentimos mucho, pero esta crisis nos ha obligado a recortar 50% del personal y lamentablemente queda usted despedido. ¿Qué? ¿Despedido yo? ¿Será por haber llegado tarde el otro día? ¡Maldita lluvia! ¿Y ahora qué hago yo sin trabajo? ¡Qué malas personas los hijos de esto! Ojalá les partan el que los recontra mil parió. Lo sentimos mucho, pero esta crisis nos ha obligado a recortar 50% del personal y lamentablemente queda usted despedido. Vaya, vaya, mira tú. Con el finiquito y el tiempo libre por fin voy a poder poner ese negocio de sombreros que tanto quería yo. Debido a sus diferencias, los nombenos y los dalepués no se llevan muy bien. Los únicos que podemos cambiar el mundo somos nosotros. Ustedes están felices con el mundo tal cual está. ¿Qué va? Nosotros siempre tenemos un proyecto y ustedes siempre una excusa. Pero la verdad es que ninguna persona es totalmente nombeno o 100% dalepué. Existen dalepués nombenienses o nombenos dalepuenses. Somos la mezcla de los dos. La importancia está como siempre en no caer en los extremos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las cualidades o virtudes que tiene un sujeto, aquel que actúa en base a los valores, obra de forma justa y positiva para sí mismo y para el entorno. Tipos de valores. Valores materiales son depositados sobre los objetos y bienes que se utilizan en el ser humano. Valores intelectuales son aquellos que potencian al individuo desde el ámbito del conocimiento. Valores espirituales son aquellos que se basan en aspectos inmateriales y aluden a la importancia que el sujeto le da a los aspectos como la expresión artística o religiosa. Valores políticos son aquellos que se relacionan con el ámbito político. Valores morales son las conductas que una sociedad acepta y entiende que son indispensables para mantener el orden social. Ejemplos de valores. Los ejemplos de valores son la humildad, el respeto, la actitud, la familia, la solidaridad, el amor, la autoestima, la sociedad, la tolerancia, los modales y la humildad. Valores y antivalores. Lo contrario a los valores son los antivalores, ya que estos últimos son actitudes negativas que van en contra de algún valor porque promueven un accionar inadecuado o peligroso. Mientras que los valores guían de una forma positiva, los antivalores van en contra de aquello que es bueno para la persona o la sociedad en conjunto. Algunos ejemplos de los antivalores son la irresponsabilidad, la intolerancia, la injusticia, la infidelidad, el egoísmo, entre otros. Siguiente. Los valores se definen bajo 3 dimensiones. Primero tenemos los éticos, que proponen a los valores como un aprendizaje estratégico permanente en el tiempo, donde una forma de actuar es mejor que su opuesta, para conseguir los fines alcanzados de una forma correcta. Los económicos son pautas utilizados por el individuo para evaluar un objeto
idea, sentimiento en cuanto al relativo mérito, adecuación, escasez, precio o interés, lo cual produce satisfacción. Por último, psicológico. El valor es la cualidad moral que promueve a acometer con valentía grandes empresas y a afrontar los riesgos generados de la integración de los sentimientos, actitudes, creencias y valores individuales de los empleados en el desempeño laboral. Siguiente. Tipo de valores. Algunos valores son la dignidad y la entereza, la seguridad, la lealtad, los valores individuales, profesionales y organizacionales. A continuación les voy a definir algunos. Los valores individuales se refieren al respeto, a la dignidad, lealtad, moralidad, entre otros, los cuales conducen a la existencia de un ambiente favorable para el trabajo donde se distinguen los individuos. Los valores profesionales se refieren que el individuo tenga una buena interrelación con los demás, demostrando así su cualidad en el trabajo, calidad, su responsabilidad en la organización. En las organizaciones, uno de los valores profesionales considerados como esenciales son la energía y la vitalidad. Los valores organizacionales. En una relación laboral se observan los valores individuales, sociales y profesionales. La valoración del trabajo comienza con el estima de sus funciones en la organización, con su responsabilidad, perseverancia y su dedicación. Bueno, con esto concluimos la exposición. En conclusión, en todo el equipo llegamos a entender la verdadera personalidad que tiene el individuo dentro de la organización y entendimos que las emociones y actitudes y valores son muy fundamental dentro de la organización porque sin ello no podemos lograr o alcanzar un grupo, organización que satisfazca las necesidades y lleguen a ser algo mejor para la sociedad. Bueno, para ello tenemos un pequeño video que en sí habla de los 3 puntos sobre las emociones, actitudes y valores que una compañera va a mostrar a continuación.
Bueno, con esto concluimos esta exposición. Muchas gracias por la atención prestada.